A ver, en el fútbol hay historias que parecen sacadas de un guión de cine, historias de equipos pequeños, de ciudades obreras, que un día se levantan y deciden desafiar a los más grandes. Hoy nos metemos de lleno en la increíble trayectoria del Club Deportivo Mirandés, un club con un espíritu que parece irrompible, forjado en rojo y negro. Esa es la pregunta del millón, ¿verdad? Porque lo del Mirandés no es solo ser un equipo simpático, no. Es una auténtica leyenda en la Copa del Rey, un matagigantes con todas las letras. Y para entender cómo lo han conseguido, lo mejor es empezar por su lista de víctimas. Primero, el Villarreal. Ojo, que no hablamos de un equipo cualquiera, ¿eh? Un semifinalista de Champions, un fijo en Europa, pues también cayó, y derribado por un Modesto que por aquel entonces estaba en Segunda B. Después, el Español. Otro histórico de primera eliminado después de una remontada que fue épica en el Fortín de Andúba, con aquel gol inolvidable de César Caneda que todavía se recuerda. Y por si fuera poco, el Sevilla, uno de los clubes con más títulos de España en este siglo que también hincó la rodilla. A ver, que esta racha de hazañas no es casualidad, es que está en el ADN de este club, acostumbrado a luchar contra todo y contra todos. Vale, vamos al principio de todo, a los orígenes. Porque para entender de verdad al Mirandés, tienes que entender Miranda de Ebro, una ciudad trabajadora que vio nacer a su equipo casi como un reflejo de sí misma. Quedaos con estas fechas. Desde que se funda en el 27, el club echa raíces muy profundas en su gente. Pasó por varios campos, sí, pero fue en 1950 cuando encontró su casa, su alma, el Estadio de Andúba. Un nombre que, como vamos a ver, se acabaría convirtiendo en sinónimo de fortaleza y de noches mágicas. Pero ojo, que la historia del Mirandés no va solo de victorias, ni mucho menos. Es, por encima de todo, una historia de supervivencia, de resiliencia. Han estado al borde del abismo varias veces, aguantando golpes que habrían hundido a casi cualquier otro club. El 17 de junio de 1979, esta fecha, grabaosla a fuego en la memoria del club. Estaban a un solo minuto, de ascender a Segunda División por primera vez en su historia. Pero un gol en el último suspiro, el famoso y terrible gol de Atilano, les robó el sueño. La frase que veis en pantalla describe a la perfección la sensación de vacío que se quedó en el club y en toda la ciudad. Y por si esa herida no fuera suficiente, en los años 90 llegó una crisis económica brutal. El club se hundió hasta descender a categorías regionales en el 95. Y ya no era un tema deportivo, era una crisis existencial. El Mirandés, de verdad, estuvo a punto de desaparecer para siempre. Y justo aquí, cuando todo parecía ya perdido, la historia da un giro de guión total. La afición, que es el corazón del club, decidió que ellos no iban a dejarlo morir. Y así nació un movimiento que lo iba a cambiar absolutamente todo. La marea rojilla. Esto no es solo un mote para los aficionados, ¿eh? Es la definición de su renacimiento. Se convirtió en la sangre que volvió a bombear vida al club, una fuerza imparable que llenaba Andúba y que se dejaba la garganta viajando a todas partes. Y es que los números hablan por sí solos. Fijaos en este crecimiento. Pasar de 700 socios a casi 3.000 en tan poco tiempo. Es una auténtica locura. Esto ya no es solo apoyar, es una movilización masiva en toda regla. La ciudad entera se volcó para rescatar a su equipo. Claro, con todo ese empuje, los resultados tenían que llegar. Y vaya si llegaron. La temporada 2002-2003 fue mágica. Campeones de Liga, un trofeo por estar 35 partidos sin perder y, lo más importante, el ascenso a Segunda B con un gol agónico de Iván Agustín en el descuento. El Mirandés había vuelto. Y había vuelto más fuerte que nunca. Pero todo esto que hemos contado era en realidad solo el calentamiento para el momento cumbre. La década siguiente los iba a llevar a un lugar con el que solo se atrevían a soñar, el fútbol profesional. Y lo hicieron protagonizando una de las mayores gestas que se recuerdan en el fútbol español. La temporada 2011-12. Recordemos, un equipo de Segunda B, de tercera categoría, se metió en una aventura copera que fue legendaria. Se cargaron a 3 equipos de primera, uno detrás de otro. El país entero flipaba con el pequeño equipo de Miranda, liderado por su capitán, Pablo Infante, un tipo que trabajaba en un banco y que acabó siendo el máximo goleador del torneo. Toda esa adrenalina de la Copa, claro, se trasladó a la Liga. Y el 27 de mayo de 2012, por fin, la herida de 1979 se cerró para siempre. El Mirandés conseguía su primer ascenso a Segunda División. Por fin, el sueño era una realidad. Pero claro, justo cuando tocas el cielo, te encuentras con un nuevo gigante. Y este no estaba en el campo. La ley les obligaba a convertirse en Sociedad Anónima Deportiva, que, para que nos entendamos, significa que tenían que funcionar como una empresa y poner un capital social mínimo para poder competir. Y esta era la cifra. Más de 2.200.000 euros. Una auténtica barbaridad para un club humilde y su ciudad.
Tenían una fecha límite, y si no lo conseguían, todo el éxito del campo se iría al traste, con un descenso en los despachos. Lo que pasó después fue de película de suspense. Un inversor prometió cubrir la mayor parte, pero en el último segundo se esfumó. El 30 de julio, el último día del plazo, la situación era desesperada. Y entonces, en un gesto de lealtad que pone los pelos de punta, un directivo y los propios jugadores dieron un paso al frente, pusieron el dinero que faltaba y salvaron al club sobre la bocina. Una vez superado ese infarto, el Mirandés ya no era solo un club profesional. Se convirtió en algo mucho más grande, en el símbolo y el orgullo de toda su gente. Y es que se convirtieron literalmente en el altavoz de una ciudad. Durante años, en su camiseta no llevaban un patrocinador al uso, llevaban el logo de Vivir Miranda. Eran los embajadores de su casa, llevando el nombre de Miranda de Ebro por toda España y devolviéndole a la ciudad toda la ilusión que ella había puesto en ellos. Y ojo, que la historia no se ha acabado ni mucho menos. En 2020 volvieron a unas semifinales de Copa, se han consolidado en el fútbol profesional y en 2025 estuvieron a solo 90 minutos de subir a primera. Y ahora incluso están derribando la vieja tribuna de Anduba para construir una nueva mirando siempre al futuro. El espíritu del Matagigante sigue muy, muy vivo. Al final, toda esta historia del Mirandés nos deja una pregunta en el aire, ¿no? En una época de superligas, de cifras mareantes y de fútbol negocio, nos demuestran que la conexión entre un equipo y su gente puede ser la fuerza más poderosa de todas. Un vínculo forjado en rojo y negro que simplemente se niega a desaparecer.